regulación legal de la protección de datos empieza en la Constitución del año 78 y bueno, pues ha sufrido un desarrollo posterior con una legislación antigua del año 92, que fue reformada posteriormente en el año 99, y un reglamento del año 2007. Ahora mismo se está muy avanzado en la Unión Europea la redacción de un reglamento a nivel europeo que unificará la legislación en los 27 países que hoy formamos parte de la Unión Europea y que dará un tratamiento común para ese espacio común de la Unión, de los países de la Unión. Yo siempre reconduzco el tema a algo que la gente que conoce más cotidianamente, ¿no? Como es el Código de la Circulación. Que aunque el Código de la Circulación tiene muchos artículos, en realidad es probable que sancionen siempre por incumplir 4 o 5, ¿no? Y algo parecido sucede con la regulación de la protección de datos, es decir, que aunque la ley tiene muchos artículos, en general están sancionando por incumplir algunos artículos que son muy sencillos de cumplir en una organización, que no suponen dinero normalmente. Hablamos del artículo 4, que dice que tenemos que tener aquella información necesaria de una persona, usarla para aquello que nos lo ha prestado, mantenerla actualizada y destruirla cuando convenga, ¿no? Hablamos también del artículo 5, que dice que a una persona debemos informarle cuando vamos a captarle sus datos de quién somos, de dónde estamos y qué uso se va a dar a esa información. El 6, que habla de la necesidad de tener el consentimiento de la persona para poder usar sus datos. El artículo 9, que habla de las medidas de seguridad que tienen que tener los locales y los medios que usemos para guardar la información. Y que, bueno, pues le contamos a la gente que esas medidas de seguridad siempre van encaminadas a 3 objetivos: conseguir que los datos no se alteren, no se pierdan y no sean vistos porque no tengan que ser vistos, ¿no? Y por último, el artículo 10, que habla de la obligación de secreto profesional, que atañe a cualquier trabajador de cualquier empresa, no solo a quienes pensamos, sino que también atañe al montador de muebles, al camarero o al señor de la limpieza. La ley dice cosas como muy de sentido común, de que con el respeto hacia el otro, con el manejar los datos para aquello que nosotros sabemos o intuimos que la persona nos lo ha prestado, pues estamos cumpliendo con la ley. Yo le digo a la gente que aplique la primera persona, que cuando tenga duda de si esto se puede hacer o no se puede hacer, que se autopregunte si a él le gustaría que eso se hiciera con sus propios datos. Si la respuesta es sí, seguramente se pueda. Si la respuesta es no o no me apetecería, casi seguro que también la ley dice eso. Las medidas de seguridad que además la ley establece, teniendo en cuenta que la ley tiene ya muchos años para lo que ha sido la evolución de la informática, son medidas súper elementales. Es decir, que a cualquiera se le alcanza que un ordenador tiene que tener una contraseña, que si hay varios usuarios tiene que haber configurados perfiles, que se ha de hacer copia de seguridad. Es decir, son cosas, como os insisto, que no valen dinero y que son muy sencillas de acometer. Cuando usamos la ley de protección de datos, hablar de sanciones es poco práctico, poco operativo. Es decir, existir existen, pero te diría que hay que cumplirla por propio interés de la organización. O sea, cualquiera de las medidas de seguridad que la ley plantea van a redundar en una mejor gestión de la información, en una mejor elaboración de los procedimientos de tratamiento. La incidencia de las sanciones es muy pequeña. Sin embargo, creciente. Probablemente el volumen de denuncias ha ido creciendo en torno a un 25, un 30% cada año respecto al año anterior, es decir, que se han incrementado exponencialmente, ¿no? En Navarra pues han habido sanciones de hasta 40.000 euros. Nosotros, te diría que de una cartera de clientes y no haber tenido jamás experiencia, el año pasado tuvimos que atender 2 denuncias. ¿Es frecuente? Pues no. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Malos quereres, tú le buscas las vueltas a alguien, él te las busca a ti, en empresas que comercialmente son muy agresivas y el público reacciona contra esa agresividad comercial. Es decir, normalmente, si no, la incidencia de las sanciones es o baja o muy baja. Y habría incluso empresas que te diría que tendrían un riesgo nulo.